y al final, pues, bueno, a él le gustaba el arte y al final, pues, encontró un amigo que lo orientó en cuanto a qué hacer con su vida. Es así como él establece los ocho, las 8 etapas psicosociales de Eric Erickson. La primera, pues, es la confianza básica frente a desconfianza, pues cuando el bebé, pues nace en un ambiente, vamos a decir, eh, eh, está en un ambiente seguro en el vientre de la madre, pero ya cuando sale al mundo, pues hay un sentimiento sobre el mundo que es un lugar seguro y él desarrolla pues un sentido de confianza con la mamá, eh, la toma como representante del mundo y esta confianza pues forma un cimiento sólido para el futuro. Eh, Así que su confianza muchas veces está basado pues en ese vínculo, su confianza está en el mundo exterior, pero muchas veces también le puede pasar el hecho de que si es abandonado, entonces puede crear una desconfianza. También de los 12 meses, 18 meses a los 3 años, el niño empieza a adquirir cierta autonomía, jóvenes. Por ejemplo, desarrolla un equilibrio de independencia, de autosatisfacción o de autosuficiencia también sobre la vergüenza y duda. Por ejemplo, ya empieza a desplazarse por la casa, él empieza a tener un autocontrol sobre su cuerpo también y en alguna medida, pues, quiere conocer el mundo el mundo cercano, digo, de su casa, controlar ciertas cosas, por ejemplo, empieza, por ejemplo, ya a comer solo, pero también ponen a prueba también sus ideas también. En alguna medida él decide qué comer o qué no. También los niños tienen esa capacidad también. Una de las cosas bien importantes que yo valoro en un niño es cuando dice no, pero un no, no a cualquier cosa, sino algo que él considera que, que- que es para él algo importante, aunque quizás los adultos no lo vean de esa manera, a tomar decisiones. Cuando dicen no, yo no. Y una palabra bien importante es esa palabra, no. Esto lo manifiesta en su negativismo. Son esfuerzos normales y saludables para alcanzar la independencia. Entonces, si el niño, por ejemplo, lo encuentran haciendo algo, muchas veces lo regañan, le llaman la atención. Entonces, por eso se llama autonomía frente a vergüenza. Por ejemplo, el niño quiere salir a la calle y le, 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 le llaman la atención, y eso depende también del padre, o muchas veces quiere subir gradas o bajarlas o subirse a la cama, o quererse bajar, querer comer algo, o cualquier cosa que esté allí. Algunas veces no debe de comer, por ejemplo, mucho dulce o golosina. ¿Va? Entonces, muchas veces el niño quiere hacer eso y la mamá pues lo, lo detiene. ¿Va? Entonces el niño pues se siente como que no le parece, ¿va? No le gusta. En otros casos también puede recibir esa vergüenza al ser llamado a la atención también. De los 3 años ya empieza la iniciativa frente a la culpa. Aquí el niño desarrolla iniciativa cuando intenta nuevas actividades. No es abrumado por la culpa, según siguen sus metas y hace un balance entre lo que es permitido o no. Aquí, por ejemplo, ya el niño pues ya quiere hacer ciertas cosas, por ejemplo, muchas veces salir, muchas veces al patio, o muchas veces querer comer, volvemos otra vez, ciertas cosas que a él quisiera hacer, ¿va? O por ejemplo también jugar con objetos que muchas veces los padres no les es permitido, por ejemplo cuchillos o martillos o herramientas, ¿va? Que en algún momento se pueden dañar o lo pueden dañar a él. ¿Va? Entonces él tiene iniciativa, quiere hacer las cosas, o quererle ayudar, por ejemplo, a la mamá a lavar, ¿va? a, a barrer, ¿va? Entonces, o agarrar cosas que no les permití. Entonces, cuando la mamá lo regaña, le llama la atención, entonces él se siente como culpable. Eh,
Entonces, si persiste eso, de siempre llamarle la atención, puede causar esa situación de crisis. La otra es, la cuarta etapa es la laboriosidad frente a la inferioridad. Aquí el niño ya tiene 6 años. El niño debe de aprender, por ejemplo, habilidades de la cultura, experimentar sentimientos de inferioridad también. Surgen también estos sentimientos de inferioridad. ¿Cuántos de nosotros se acuerdan cuando fuimos a la escuela y íbamos bien emocionados? Íbamos con todas las ganas y unos días antes, unos meses antes previo a esto, queríamos usar el uniforme, la loncherita, la mochila, los cuadernos, los colores. Y cuando llegamos a la escuela o al lugar de estudio, eh, el primer día pues bien chévere, ¿va? Pero ya a la siguiente semana ya no queríamos ir, porque esa parte de laboriosidad la teníamos, pero nos dimos cuenta que hay otros, en alguna medida hay otros niños pues que van en otro nivel, ¿va? O la maestra puede felicitar a otros niños. Entonces eso ya entra en una crisis, ¿va? Trabajar o estudiar, pero a la vez no ser como ese niño quizás que obtenía el 10. Entonces, o aparte también el hecho de las llamadas de atención de la maestra. Entonces la siguiente semana ya no queríamos ir. Estábamos enfermos, nos dolía alguna parte del cuerpo. Por último, cuando eso ya no funcionaba, empezábamos a decir que la maestra mucho regañaba, que teníamos problemas con otros niños, que otros niños lo golpeaban o le decían algo. Entonces, porque está en esta situación de inferioridad, ¿va? Porque ya no es, vamos a decir, ya no es el niño de la casa principal, sino que ahora tiene que compartir con otros y algunas veces esos otros hacen, vamos a decir, mejor las cosas y entonces como consecuencia lo felicitan. Y entonces es aquí donde entra esa situación de crisis, que es, vamos a decir, hasta normal, pero si no se le brinda la atención necesaria, puede ser que esto se prolongue y lo lleve pues al niño a sentirse siempre de esa manera. Así que su habilidad no está a la par con sus pares, ¿va? Y entonces se ve afectado su autoestima, se afecta y busca la protección de los padres. Así que esas veces nos pasaba eso, ¿no? Ya no quiero ir a la escuela, ya no quiero ir, ¿por qué? Es que me siento enfermo. Después pasábamos a la otra etapa que es buscar un culpable fuera de eso para que no nos permitieran asistir. Hasta aquí se quedó Sigmund Freud, ¿va? Pero después Erickson agregó esta etapa, la etapa de la identidad frente a confusión de roles o confusión de identidad, y es aquí donde entramos a la pubertad, a los primeros años de la edad adulta temprana, y se acuerdan, esta etapa pues comprende el periodo de la adolescencia. El adolescente desarrolla un sentido coherente del yo, incluyendo el papel que juega en la sociedad. Esto pues debe establecerse y organizar sus habilidades. Todavía no está tan, tan conformada esta parte. Por ejemplo, organizar sus habilidades, sus necesidades e intereses, ¿no? Y deseos de formar de forma que se puedan expresar socialmente. Muchas veces el adolescente no se adapta, por ejemplo, a la comunidad donde él vive, a la colonia donde él vive. Muchas veces los amigos, pues, de los hermanos, si tiene hermanos, pues no coinciden con ese pensamiento. Entonces, ahí eh, hablamos de estos elementos, pues, que se ven involucrados. Ya hemos hablado de la parte de la adolescencia, por ejemplo, el logro de identidad, la elección de una ocupación, la adopción de valores en que creer. Y después entramos a la intimidad frente al aislamiento. Hablábamos también de esto cuando hablábamos de la juventud. El, el, ya después de cierta edad se necesita, ¿cómo se llama? Decidir por una persona, compartir con una persona, y hablábamos de la soltería, hablábamos del matrimonio. Después entramos a la generatividad frente al estancamiento de los 40 a los 65 años. En esta edad se logra la experiencia
se logra, por ejemplo, madurez, tanto es integral todo esto, y se establece guía para la siguiente generación, o sea, dar consejos. Muchos de sus padres están en esta edad. Y la última, pues, es la integridad del yo frente a la desesperación. Aquí, pues, aceptar su vida como un producto, o se desaparecen, pues, todas esas, o hay una desesperanza por la incapacidad de volver a vivirla. Muchos ancianos dicen, si yo volviera a ser joven, pues, serían otra cosa. No volvería a cometer los mismos errores. Así que hablamos de las etapas que están marcadas por la edad, pero también hablamos de la crisis que mencionaba Erik Erikson y la fortaleza desarrollada en cada una de las etapas. Voy ahora a pasar, jóvenes, a la teoría de Karen Horney, la teoría de Karen Horney. Karen Horney fue, bueno, siendo ya una persona adulta, ella logró muchos créditos, pero en su infancia, ella vivió una infancia quizás un poquito complicada por el hecho, por ejemplo, que su mamá se había casado con un capitán de barcos mayor que su madre, y eso pues en alguna medida el hecho de pasar mucho tiempo fuera de la casa quizás traía problemas. Entonces los padres de Karen Horney tenían dificultades. Por otro lado también, aunque por vivir en un ambiente o una época donde se le celebraba más al varón, su hermano muchas veces recibía muchos elogios, mucha admiración, y era como el orgullo del padre. Entonces, Karen Horney sintió cierta desventaja en esa situación. Aunque su papá pues viajaba mucho, algunas veces le traía regalos, le traía obsequios de donde iba, y en algunos momentos también la llevaba, pero ella se sentía como un poco distante de su padre. Fíjense. Muy tremenda pues su situación, pero ella se sentía así. Algunos dicen que también alguna biografía habla de que ella se sintió como atraída hacia su hermano, y cuando su hermano se dio cuenta de eso, pues la rechazó. Cuando ella tuvo la edad para ir a la universidad, ella optó por ir a la facultad de medicina. Pero en ese tiempo, pues la carrera de medicina, o estudiar sí, en la carrera de medicina era exclusivamente para los hombres. Su papá no estaba de acuerdo en que ella estudiara medicina, pero sí recibió el apoyo de su madre. Entonces, vamos a decir que ellas fueron como de las primeras mujeres que decidieron estudiar medicina. Así que no era normal pues que una mujer estudiara medicina, pero en la actualidad, jóvenes, esa barrera pues ya se venció, y ahora pues hay un buen grupo, hay grupos en todas las facultades y en nuestra facultad también, eh, donde pues quizás no sé si me equivocaría, y si me equivoco pues me disculpo. La mayoría en alguna medida creo que son más señoritas, así que eso es muy bueno. Yo no sé qué piensan ustedes, señoritas, de ese dato de Karen Horney. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan? A ver, jóvenes, opiniones. ¿Me escuchan? No sé si me están escuchando. ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, sí se la escucha, Charlie. ¿Qué Sí se piensan ustedes de escucha. eso? De ese paso importante de Karen Horney
con el hecho pues de estudiar, de proponerse estudiar eh, la carrera de medicina. O escríbanmelo, por favor, ahí en el chat. Por favor, escríbanmelo. Solo niñas, dijo, ¿verdad? ¿Cómo dice? Solo No, mujeres. también caballeros pueden dar su postura en cuanto a esto que les he mencionado. Creo que en varios casos es algo común que pasa. Pero realmente siento que no, o sea, nadie debería decirnos qué podemos hacer y qué no, mientras nosotros sigamos lo que nos gusta. Bien. En este caso sí vale la pena decir eso, ¿va? Porque es una buena opción de estudio. ¿Qué piensan ustedes de esa actitud, por ejemplo, de edad? ¿Ustedes piensan que en estos tiempos todavía, pero no solamente porque el medio nos lo dice, sino ustedes piensan que hay cierta reconocimiento a los varones con referencia a las mujeres? ¿Piensan que están en una posición limitada en la actualidad ustedes? Que ustedes han investigado, también conocen, ¿piensan ustedes que todavía se puede dar ese tipo de situaciones de discriminación hacia las mujeres? ¿Qué dicen? Yo creo que cada mujer se pone los límites ¿Cómo dice? solita. Que cada mujer se pone límites, o sea, porque nadie puede ponerle límites. Bueno, por ejemplo, a mí nadie me puede poner límites, sino que yo sola me los puedo poner. Entonces, no sé, siento de que todas las mujeres tenemos toda la libertad del mundo de poder hacer lo que los hombres hacen y hasta más cosas. Muy bien, excelente. Entonces Karen Horney tuvo esa situación pues de enfrentar ese tipo de situaciones. Ella pues nació en Alemania, como ya les he comentado, pues vivía, su familia pues era, vamos a decir, de media alta, tenía una seguridad económica y socialmente. Como les he contado, pues su padre pues era un capitán de marina. Un hecho también interesante del padre de Karen Horney era que era muy religioso. Era muy religioso en el sentido de la lectura de la palabra, de la Biblia. También le decían pues el tirador de Biblias, imagínense. Entonces, era de esa manera, pues se le conocía de esa manera. Y también, otro aspecto también de Karen Horney, pues, que se casó, pues, ya en 1909, pues ella se casó con Oscar Horney, un abogado de Berlín, tuvieron 3 hijas, pero posteriormente a eso, pues en 1937, pues ella se divorció. Fue decana del Instituto Estadounidense de Psicoanálisis hasta su muerte, la cual fue causa de cáncer en 1952. Ella decía que muchas de las cosas que nosotros tenemos como ansiedad, muchas veces nosotros las obtenemos en la infancia. Y ella pues definía un sentimiento insidioso, creciente, de sensación de estar solo y desamparado en un mundo hostil. Ella hablaba también de la competitividad que existe en el mundo, de ser siempre algo.
de querer, por ejemplo, ser siempre, demostrar siempre algo. Muy bien, la señorita Abigail nos dice, depende de la mujer, porque hay mujeres que trabajan un montón con peso, así que lo del camión de, eh, bueno, está bien, sí, no, bueno, está bien, me parece muy bien, me parece que es una persona que sabe que no existen límites, para lo que se proponga, pues decidió tomar el riesgo por ella y no le importó que fuese un ambiente solo para hombres, porque hay capacidades y posibilidades equitativas en ambos, tanto hombres como mujeres, correcto. Entonces, ella hablaba de esa competitividad, hipercompetitividad que existía en el mundo, o sea, querer siempre demostrar eh, que tendríamos éxito, o que tenemos esa capacidad. Entonces, Karen Horney pues tenía, como decimos, esas experiencias, ¿no? Esas situaciones de verse, siempre, como decimos, competir con su hermano, eh, porque muchas veces él, quizás, aquí ya es una conjetura mía, muchas veces quizás él no hacía mucho, no digo que no lo hacía, pero, y siempre era reconocido. En cambio, ella no, ella siempre, muchas veces no era como reconocida o admirada. Por ejemplo, ella decía que prefería ser inteligente que ser bonita. Imagínense. Aunque en la realidad, pues no era así, ella era una mujer muy elegante también. Pero se había creado esa idea y entonces eh, pensaba de esa manera. Entonces ella hablaba de la hipercompetitividad que muchas veces se puede dar en esos ambientes. Así que la idea de Karen Horney también nos lleva, por ejemplo, a pasaron por tres fases bien interesantes, de modo que tiene un significado pues distinto para diferentes personas, ¿no? Por ejemplo, algunos evocan principalmente sus ensayos sobre la psicología femenina, el caso de Karen Horney, porque pues hablaba de ese valor importante, ¿va? Estos escritos pues fueron allá por 1920, ¿va? A principios de 1930, mediante las cuales intentó modificar los conceptos freudianos, porque Freud pues decía pues que las mujeres pues envidiaban al hombre y lo envidiaban por su pene, ¿no? Porque decía pues que las mujeres no tenían pene y entonces los hombres sí, entonces por eso era el hecho de que querían ese tipo de... pero él decía pues que las mujeres tenían el clítoris, que era un falo menor, y entonces eran por eso. Pero Karen Horney, ¿cómo se llama? Se opuso a esa idea de Sigmund Freud, diciendo pues que no es que querían tener un pene, ¿no? Sino que lo que querían tener eran los mismos derechos, las mismas oportunidades. Por eso, pues, ella, pues, quería modificar esos conceptos freudianos de la envidia, por ejemplo, del pene, por ejemplo, el masoquismo y el desarrollo femenino, sin abandonar, por ejemplo, el contexto de la teoría ortodoxa, ¿va? Que también, pues, decía ella, pues, no era tan, como decimos, fuera de la realidad. Así que los ensayos, por ejemplo, estaban demasiado adelantados a su tiempo, imagínense, pues. Y en la actualidad todavía tenemos esos conflictos, ¿va? Esos conflictos ¿de qué? De derechos de la mujer, cuando yo creo que, y esa es mi opinión, no deberían de tener ese tipo de aspectos, pues la mujer y el hombre, pues como decía la compañera, una de las compañeras en el chat, tenemos las mismas capacidades, ni el hombre es mejor, ni la mujer es mejor, somos seres humanos si ponemos toda nuestra disposición y todo nuestro interés, podemos alcanzar muchas cosas. Y esto no es romanticismo, sino que es una realidad. Ahora, hay cosas que el hombre no va a hacer, pues, definitivamente. Pues, biológicamente hay cosas que no vamos a hacer. Muy bien. Entonces, ese tipo
situaciones, pues no tendríamos que entrar en un pleito. Muchas veces nos han dado la idea, jóvenes, de pelear entre hombres y mujeres. ¿Va? No debería de ser eso, pues no debería de querer, por ejemplo, el hombre humillar. Lamentablemente, y eso es lo que pues nos presentan, es que el hombre siempre ha tenido una posición de autoridad. Lamentablemente, eso ha sido siempre. Pero yo cuestiono, y esas son ya cuestiones inferencias mías, ideas, por ejemplo, ¿quiénes son los promotores de todas estas ideas también? Y quizás me voy a meter en un rollo ahorita, ¿va? Pero muchas veces también las madres, muchas veces en alguna medida, no digo que sea la totalidad, por eso estoy diciendo que en la medida muchas veces promueven esto en el hogar. Por ejemplo, el varón no debe de lavar trastes, el varón no debe de limpiar la casa, solamente son actividades para las mujeres. O le pagamos a alguien o la hermana es la que tiene que hacer eso. Entonces, eso, jóvenes, muchas veces, como dice la compañera, no se habla de igualdad de género, sino de equidad, ¿no? Es los conceptos pues, que hoy pues, nos están brindando y en alguna medida pues, nos dirigen pues, ese pensamiento. Entonces, Karen Horney estaba muy adelantada pues, a esta época en cuanto a la defensa, por ejemplo, de los derechos de las mujeres. Entonces, estos ensayos pues también no recibieron la atención que merecían. Bueno, era de esperarse pues porque iba en contra pues de las estructuras de ese momento. Entonces aquello se siente pues más atraído de ese pensamiento de Karen Horney en el hecho de darle en este caso a la mujer una posición totalmente diferente. A lo cual la cultura en ese ambiente pues se movía, se movía. Ahora, siempre, pues lamentablemente vamos a tener todo este tipo de situaciones. Por eso, Karen Horney también se le mencionó también en dar algunas posturas de la neurosis también. En la década de 1940, fíjense, Horney desarrolló su teoría madura a la que muchos pues vieron como una contribución más importante también. Sostuvo que los individuos para defenderse, fíjense, de la ansiedad producida por los sentimientos de inseguridad, que ya les he mencionado, era producto muchas veces del ambiente en el cual nosotros, el ser humano se movía, le faltaba, era como consecuencia de la falta de afecto y la falta de valoración. Y ya les comenté muchas veces pues, los conflictos que se daban. Se privaba de esos sentimientos reales y erigían elaboradas estrategias de defensa. Siempre en la teoría psicoanalítica, pues siempre se miraban estos aspectos de los mecanismos de defensa. Ella lo llamó estrategias de defensa. Y ella se centró en las defensas que consistían en acercarse, por ejemplo, acercarse o enfrentar la situación o alejarse. Tres elementos que estaban ahí valorados por ahí. Por ejemplo, acercarse. Por ejemplo, buscar afecto, buscar cariño, buscar amor. Pero lo otro era alejarse. ¿Alejarse de qué? De las personas que lo podían haber destruido o personas que lo pueden dañar. Y lo otro también era esa situación de mejor, enfrentarse o alejarse, joven. Entonces eran tres estrategias de defensa que Karen Horney pues constituyó o formó. Esas tres estrategias de defensa, ella las explicó en el concepto de las 10 tendencias neuróticas. Así que más adelante pues las vamos a ir explicando
cada una de ellas, ¿va? Por ejemplo, mencionábamos aquí las investigaciones, por ejemplo, sobre el apego entre padres e hijos. ¿Qué tan importante es eso, va? El hecho de, de mantener. Pero muchas veces cuando esto no se logra, jóvenes, entonces crea una serie de conflictos que al final no abonan a que el hijo pues se pueda desarrollar de una manera pues adecuada. También aspectos de normas y valores culturales, ¿va? Todas las culturas, la probabilidad de que los niños tengan un apego inseguro se incrementa siempre, ¿va? Donde hay más pobreza, abuso, todos estos elementos pueden llevar a una situación. Y algo también que Karen Horney mencionaba era los conflictos que muchas veces podrían darse también entre los padres también, que eso puede llevar también a otro tipo de complicaciones también. Así que parte de la terapia de Karen Horney, la meta era ayudar a la gente que abandone sus defensas, ¿no? Que la alinean, por ejemplo, de sus verdaderos deseos, gustos, aversiones, esperanzas, todos estos elementos también importantes, ¿va? Para poder desarrollar este tipo de situaciones. Muchas veces tenemos miedos, deseos, para que entremos en contacto con lo que ella llamó pues un self real, ¿no? Debido a su énfasis en la autorrealización, ¿no? Siempre estos conceptos los hemos escuchado como fuente de valores sanos y metas en la vida, ¿no? Así que en vez de tener una serie de conflictos, mejor tratar la manera de lidiar con todo ese tipo de situaciones, reconocer ese tipo de situaciones para llegar a un acuerdo, vamos a decir, emocional también. También mencionamos aquí las 10 tendencias neuróticas. Por aquí tengo un mensaje. A ver. Bueno, qué bueno que ya estamos aquí en la clase. Entonces, aquí hablamos de las 10 tendencias neuróticas y ella decía que son el resultado de las experiencias formativas que crean ansiedad básica. Vuelvo a mencionar, ¿va? ¿Como resultado de qué? De esa hipercompetitividad. Con ese tipo de aspectos que nos pueden llevar a que a sentirnos abrumados, ansiosos, a ese tipo de situaciones. Por ejemplo, los diarios de Karen Horney están dedicados casi exclusivamente a sus relaciones con los hombres. Fíjense, una de las cosas también bien interesantes de Karen Horney era que tuvo varias, ¿cómo se llama? Relaciones con hombres y volvemos otra vez a la época en la cual se estaba viviendo, cuya atención, oiga, cuya atención necesitaba desesperadamente, fíjense. El esquema habitual de sus relaciones, oiga, era primero la idealización del hombre. Esa parte, fíjense que a pesar de que fue una persona que contribuyó con esta teoría, pero muchas veces pues, manifestaba este tipo de situaciones, idealizar en este caso al hombre, fíjense. Seguida también por la desilusión también. La depresión y los esfuerzos por comprender por qué había fallado la relación, esa era otra cosa. Y óigame, muchas veces eso pasa cuando se tienen esas relaciones, como decimos hoy, en lo que hoy conocemos como relaciones tóxicas. ¿Cuántos de ustedes quizás han conocido, no quizás por la experiencia que ustedes han tenido, sino por otros, esa situación donde no se puede convivir, no se puede vivir? Pues eso le pasaba a Karen Horney. Fíjense, sigo contando de estas experiencias de Karen Horney. Por ejemplo, debido a sus decepciones, pasaba de un hombre a otro, fíjense. Pasaba de un hombre a otro, tratando de mantener relaciones con muchos a la vez, porque cada uno satisfacía exigencias diferentes. Usted dirá, bueno, ¿por qué nos está hablando esto? Porque muchas de las necesidades o tendencias neuróticas
iban relacionadas con eso. Esperaba encontrar un hombre maravilloso, fíjense, que satisfaciera sus necesidades, contradictoriamente de dominio y sumisión, fíjense. Fuerza, o sea, fuerza y también, vamos a agregar esto, era una fuerza bruta, ¿va? Y sensibilidad refinada, fíjense, pero siempre terminaba sintiéndose decepcionada. Era profundamente infeliz, trató de comprender el origen de su desgracia, primero mediante sus diarios y después mediante sus obras del psicoanálisis, muchas de las cuales son una autobiografía encubierta de esta situación. Hablemos mejor también ahora de las 10 tendencias neuróticas. Y aquí explico lo que ya hemos venido hablando, jóvenes. Por ejemplo, la necesidad de que me ayuda Carlos, por favor, a leer la primera. Necesidad exagerada de afecto y aprobación. ¿Cuánta gente? Va, mire, todos queremos afecto, todos queremos aprobación, pero cuando buscamos eso como una necesidad, vamos a decir, exagerada, cuando yo busco todos esos elementos que me pueden llevar a caer en una situación, por ejemplo, ceder por buscar afecto, miren, muchas veces, y ya estoy hablando con gente mayor, pero muchas personas buscan afecto, por ejemplo, en las relaciones sexuales. Puede ser el hombre o puede ser la mujer. Algunos dicen que es más la mujer. Busca afecto, el hombre busca sexo. Entonces, y cuando eso ya no se logra, vamos a decir, por las vías normales, entonces se cae en una necesidad exagerada de afecto y aprobación. No importa lo que yo haga, no importa lo que tenga que hacer, si tengo que mentir, si tengo que hacer cualquier cosa, robar aunque sea, yo lo hago, con tal de lograr afecto y aprobación. La otra, necesidad de una pareja dominante también, lo que ya les he contado de Karen Horney. Ella idealizaba al hombre, fíjense, ella, vamos a decir así, fue y lo digo con mucho cuidado, fue quizás una defensora de que el hombre no tuviese la autoridad total o que no predominara en las cosas. Pero al final ella terminaba idealizando al hombre, fíjense, muy contrario esta situación, muy complicada esta situación, porque a pesar de que iba en contra de ese sistema de hombres, ella muchas veces idealizaba al hombre. He tenido problemas de conexión en este momento. Fíjense, se fue la energía eléctrica. Ay. ¿Escuchan, jóvenes, todavía? ¿Escuchan, jóvenes?